por guardarnos del mal cada día, protegernos, por reprender al devorador por nosotros, Señor. Te damos gracias, Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo en esta hora. Te pedimos perdón por nuestras faltas, porque en muchas maneras fallamos. Te pedimos que nos ayudes, Dios. Que tengas un día más misericordia de nosotros, que no apartes nunca tu Santo Espíritu de nosotros, porque si apartares tu Santo Espíritu, de cierto moriríamos, Señor. Necesitamos la vida, la gracia tuya, Jesucristo, la vida y el poder del Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, te necesitamos a ti, Jesucristo, a ti, Padre, y a ti, Jesucristo, Señor nuestro, morando en nuestros corazones. Necesitamos que tú hagas nuestro cuerpo un templo del Dios viviente y que manifiestes tu gloria y tu poder en nosotros y a través de nosotros al mundo que está en tinieblas y que no te conoce, que no conoce tu palabra. Señor, separados de ti, como dice Juan 15:5, separados de ti, Jesucristo, la vid verdadera, nada podemos hacer nosotros. Tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos, Señor, y separados de ti, apartados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos, Dios, a permanecer unidos a ti. Ayúdanos, Dios, a perseverar en fe, en confianza en ti, en tu palabra, en tu santidad. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Porque si perseveramos hasta el fin, tenemos la promesa, Señor, de que seremos salvos. Sin tu ayuda es imposible perseverar en tu gracia, en tu santidad, en tu camino, Señor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos el poder de tu Santo Espíritu. Danos un don de gracia y un don de oración, Señor, para que el orar sea como respirar este aire que respiramos para vivir, Señor. Que el orar no sea gravoso, que el orar sea de verdad un encuentro contigo, una comunión contigo, una conversación íntima contigo de corazón a corazón, que nos fortalezca y que nos establezcas como tu iglesia en esta tierra, en este último tiempo. Tiempos postreros, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, como tú lo llamas en tu palabra. Tiempos de apostasía, en que por aumentarse la maldad muchos se enfriaron en su amor hacia ti, hacia su palabra. Y muchos están descarriados, muchos hijos pródigos apartados, muchas ovejas tuyas, Señor, descarriadas. Te pedimos, Padre Santo, que derrames tu Espíritu Santo una vez más sobre toda carne, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Que derrames tu Espíritu Santo, Señor, que derrames tu amor por medio del Espíritu Santo en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tu iglesia, para que en la fe y en el amor y en la gracia de Cristo podamos ser la iglesia santa que tú necesitas, que refleje tu luz, tu amor, tu santidad. Nada podemos hacer sin tu ayuda, Señor. Reconocemos nuestras limitaciones, nuestra pobreza de espíritu. Sin ti, de verdad estamos perdidos, y sin tu poder, nada podemos hacer. Por eso invocamos tu nombre, Jesucristo, en esta tarde y te pedimos, Señor, que nos envistas de poder de lo alto, que sean abiertos e iluminados nuestros ojos del Espíritu, que se abran nuestros oídos espirituales, que se abra nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio una vez más y nos dé el poder para
vivir en obediencia a tu palabra para santificarnos. Porque si vivimos en obediencia a tu palabra, nos santificamos. Ayúdanos, Dios. Ten de nosotros misericordia. Perdona nuestras faltas. Y bendícenos, Señor, y guárdanos de todo mal y de toda tentación. Guíanos con tu luz, Señor. Que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y una guía a nuestro camino. Y que tu Espíritu Santo sea la vida y el poder de esta palabra morando en nosotros para ponerla por obra en nuestras vidas y así dar frutos, Juan al 30, al 60 y al 100 por 1, dar frutos dignos de arrepentimiento para dar los frutos del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Amén. Abra su Biblia en Romanos capítulo 11. Habla de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Romanos 11, verso 12 en adelante. Y un remanente escogido por gracia. Ese es el título de esta aplicación. Un remanente escogido por gracia. Bendito sea el Rey. Carta de los Romanos capítulo 11, versos 12 en adelante, dice: para la gloria del Señor. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no saben qué dice de Elías la Escritura? Cómo Elías invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le responde Dios a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de temor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su confite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobien la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a ustedes hablo, gentiles, cuando yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Pues si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre,
y hacer salvos a algunos de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo, hermanos, apóstol a los gentiles. Pablo era judío de la tribu de Benjamín. Y Pablo le escribe en este capítulo 11 a los romanos y les señala de que por el pecado de Israel, por la soberbia de Israel, Dios fue a salvar a nosotros, vino a salvarnos a nosotros, los gentiles, los no israelitas, para llevarlos a celos a ellos. Y lo dice la palabra que luego Dios restaurará a su nación de Israel. Pero lo interesante de esto es cómo nos toca a nosotros que somos gentiles, que somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia gentil de los Jesucristos, en mayoría todas las naciones, todos los hombres que hemos nacido. Cuando digo hombre digo mujer, en Cristo uno son. Todas las personas que han nacido en naciones diferentes a la nación de Israel, no son hebreas, no son israelitas, entonces entran en la denominación llamada los gentiles. Quiere decir que todo el pueblo de Dios, que escoge Dios por gracia en las diferentes naciones diferentes a Israel, son todos gentiles. Entonces, hay israelitas nacidos en la nación de Israel y hay gentiles nacidos de nuevo por el Espíritu Santo en las demás naciones, que son entonces cristianos y son Israel, pueblo de Dios espiritual. Bendito sea el Rey. Entonces Pablo hace un relato de cómo Elías, el profeta en su tiempo, invoca a Dios contra Israel, contra su pueblo, porque el pueblo de Israel perseguía a los profetas y le daba muerte. De muy temprano, dice Dios, extendí mis manos a Israel, a un pueblo soberbio, desobediente, constrictor. Y les envié y les hablé por medio de profetas. Y a unos persiguieron, a otros hirieron y a otros mataron. Así era el pueblo de Israel en el tiempo de los profetas. Y así muchos de ese pueblo hasta estos días, apartados de Dios. Un pueblo desobediente, un pueblo orgulloso, un pueblo que contradice a Dios siempre. Lo hizo con Moisés en el desierto y lo hizo con todos los demás profetas, también con Elías y con los demás profetas cuando Dios les envió su mensaje. Y Pablo también era profeta y apóstol de Jesucristo. Y escribe esta carta a los cristianos de Roma. Romanos 11:2, y dice, y parte diciendo en Romanos 11:2, que Dios no ha desechado a su pueblo. Que Dios no ha desechado a su pueblo, a Israel, porque lo conoció desde el principio y lo escogió desde el principio, no porque fuera, dice la palabra, el mejor pueblo, el más honorable, el más obediente, el más sabio, sino lo escogió por ser uno de los pueblos más
insignificantes, dice la palabra. Dios escoge lo insignificante, lo que no tiene valor, lo que ha sido desechado, lo que no tiene gracia delante de sus ojos. Porque desde siempre Dios ha escogido hombres y mujeres por medio de la gracia. Estando aún en la ley, la gracia de Dios también se manifestaba en la elección, no de un pueblo, sino de algunos hombres que Dios creó, formó y escogió para llevar su mensaje. Y uno de esos hombres era Elías. Y Elías era un profeta rústico como muchos de otros profetas, pero Elías en especial es el que se compara al más grande de los profetas conforme al testimonio de Jesucristo, que es Juan el Bautista. Es como que todo era como Juan el Bautista, es como el profeta Elías que preparó el camino del Señor. Y conforme a lo que Cristo declaró, Juan el Bautista, el Elías del tiempo de Cristo, que preparó el camino de Jesucristo en su primera venida, el camino para que conociera el hombre a Dios y se levantara la primera iglesia, que Cristo levantara y fundara su iglesia en la tierra. Ese camino, el precursor de eso fue Juan el Bautista, que es un tipo de Elías, porque se parecía mucho al profeta Elías. Él también portaba un cinto de cuero de animal, un manto de cuero de animal, que es el manto velloso del profeta, al igual que Elías. Y también Juan el Bautista estuvo en el desierto, fue formado en el desierto, comiendo langosta y miel silvestre, no comiendo la comida de los hombres del pueblo y menos de los religiosos, que comían solo comidas de rey. Juan fue formado por Dios en el desierto. Y de una u otra manera todos los siervos de Dios que preparan su ministerio con algún propósito divino que se va a manifestar en este mundo, los prepara en el desierto. Y Juan el Bautista dijo Cristo que de los hombres nacidos de mujer, el profeta, él era el más grande. Y lo pone aún sobre los demás profetas. Y cuando se refieren en Isaías a Elías, estaba de verdad refiriéndose a Juan el Bautista. Bendito sea el Rey. Así que, hablando del primer Elías, dice que Elías invoca a Dios contra Israel y le dice, Señor, orando, le dice, Señor, a tus profetas han dado muerte. Israel, el pueblo de Dios, había dado muerte a los profetas que Dios le había enviado. Y Elías, invocando el nombre de Dios, acusa a Israel de esto y le pide a Dios que juzgue a Israel y que le dé su castigo, su correctivo. Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matar. Han matado a todos tus profetas y botaron tus altares y están adorando a otros dioses. Y viven en idolatría, contradiciendo tu palabra. Y a mí también, que soy el único profeta que ha quedado, decía Elías, procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué le contesta a Dios?
a Elías. Y esto es maravilloso, la respuesta de Dios para Elías. Elías no tenía ningún conocimiento de lo que Dios le responde. De verdad él creía que era el último de los profetas y que a los demás todos lo habían matado y que solo quedaba él. Pero mire la divina respuesta, mire lo que Dios le dice. Dice Dios a Elías: me he reservado, o sea, he guardado, he formado, he educado, he hecho crecer. Y los tengo guardados y reservados, protegidos. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, que no han doblado su rodilla delante de ningún falso Dios. Bendito sea el Dios de Israel. Tengo fe y confianza, hermanos, que si esto hizo Dios en los tiempos de Elías, ¿cuánto más hará el Señor en estos tiempos finales de apostasía, estos tiempos postreros, peligrosos, en donde abundan y sobreabundan los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas doctrinas, un falso cristianismo, una teología del maligno? ¿Cuánto más si Dios en los tiempos de Elías, donde la maldad no era la maldad que hay en estos tiempos, porque por profecía y palabra de Dios sabemos que la maldad se ha aumentado y que en estos tiempos postreros, tiempos peligrosos, hay maldad como nunca antes la hubo, ni la habrá, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Y por causa de la maldad sabemos que el amor de muchos que creían en Dios, que amaban a Dios, que vivían la palabra de Dios, se apartaron de Dios, se enfriaron en su amor por Dios y por su palabra. Muchos de esos retrocedieron, están esclavos en el mundo, están apartados en el mundo, sirviendo a falsos dioses, a Baales, viviendo en la concupiscencia de la carne y de sus corazones, sin Dios y sin ley en sus vidas, viviendo como mundanos. Pero en medio de toda esta apostasía, en medio de toda esta apostatar, hermanos, de la fe es apartarse de la fe verdadera y vivir en una fe falsa, en una enseñanza o doctrina falsa, vivir algo que Dios no ha enseñado, vivir en un engaño, vivir en una mezcla diabólica, satánica, de verdad mezclada con mentiras del diablo, de teologías y religiones falsas con religiosos falsos, con falsos maestros y con falsos profetas que han corrompido el evangelio del Señor y han corrompido a su pueblo y lo han extraviado, lo han confundido. Y que dicen en sus corazones: Dios es bueno y seremos todos salvos, no importa lo que hagamos y no importa cómo vivamos. La gracia del Señor es suficiente. Y entonces nadie se santifica, nadie obedece a la palabra de Dios. Y cuando dice la palabra sin santidad nadie ve al Señor, nadie lo predica. Porque además no ha sido revelado al corazón de muchos falsos maestros de estos días. No se les revelará si no se arrepienten, se convierten al Señor de verdad. Y de muchos que, sabiendo que Jesucristo es el Señor, reconociéndolo como Dios, no
lo aman y no lo aman porque no viven en obediencia a su palabra. Y no importa cuántos cánticos se eleven al cielo, cuántos salmos interpreten con sus músicas y sus acordes, aunque tocaran el arpa con más maestría que el mismo David, el salmista, si no obedecen a la palabra de Dios, si no han recibido la gracia, la salvación por gracia y por medio de su fe, si no han recibido al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en sus corazones y a Cristo como su único Señor y Salvador, si no están siendo guiados por el poder del Espíritu Santo a una vida santa, todos sus cánticos, sus endechas, sus gemidos, sus clamores, sus oraciones y sus obras serán vanas. ¿Está escuchando? Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y algunos dicen, no, y cuando alguien habla de la gracia y entonces dice que sin santidad y que Cristo va a necesitar y llevará al cielo una iglesia santa, y entonces algunos se autodestruyen, y entonces se eliminan solos y se condenan a sí mismos porque dicen no somos capaces, y no son capaces, hermano. Sin la ayuda de Dios nadie puede santificarse. Sin la gracia de Cristo nadie puede santificarse. Sin la gracia y el poder del Espíritu Santo nadie puede vivir en obediencia a la palabra de Dios. Pero para recibir ese poder y para recibir la gracia, tiene que creer en Dios. Y creer en Dios es igual a creo en un Dios santo, grande, omnipotente, todopoderoso. Creo en Él, creo en su palabra, confío en Él y con su ayuda y su poder vivo en obediencia a lo que su palabra me dice que debo obedecer. Es fácil decir, soy cristiano. Es fácil decir, soy apóstol, soy maestro, soy pastor, soy profeta, soy evangelista. Usted puede decirlo y yo puedo decirlo y creerlo, pero son mis frutos y los frutos del hombre lo que muestran si de verdad son lo que dicen ser. Son los frutos de una vida santificada, de una vida que vive en obediencia a la palabra de Dios, lo que muestra si usted es de Cristo o es del diablo. Porque no puede ser de ambos, hermano. Si usted no es de Cristo, usted es del diablo. Si usted no obedece a Cristo, aún el diablo tiene poder en su vida. Si usted no se entrega de todo su corazón y de verdad empieza a hacer lo que Dios le enseña por su palabra, empieza a pedirle, a rogarle, a orar a Dios y a clamar a Dios hasta que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo derrame el amor de Dios en su corazón y lo santifique completamente en espíritu, alma y cuerpo. Si usted no clama a Dios por estas cosas, ¿cómo ha de recibirlas? Si usted no cree que Dios ha dado toda salvación y gracia a través de Jesucristo su Hijo y de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, y que Él nos dio la salvación completa, no hay méritos nosotros para ganar algo de la salvación. Nosotros la recibimos por fe. Recibimos esa gracia bendita, esta salvación tan grande, como dice la palabra. La recibimos por medio de la fe. Por medio de la fe, hermanos, no en nosotros, no en hombres, no en teologías, no en religiones. Por nuestra fe en Dios. Por nuestra fe en el Hijo bendito de Dios, que es el que el Padre envió para salvarnos. Y una vez recibida por la gracia, una vez recibida por medio de la fe a Cristo, su gracia, su nombre, su poder, su Espíritu Santo, entonces recibimos con esa gracia, con ese poder, con el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros por medio solo de creer en Él.
Entonces, cuando recibimos ese poder, ahora sí, con Cristo morando en nosotros, podemos obedecer a la palabra de Dios y vivir en santidad como Cristo vivió en santidad. Porque Pablo decía, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y las obras que yo hago, no las hago yo, las hace Cristo, el cual vive en mí. Y lo hace todo para glorificar al Padre. Y nosotros, creyendo en el Hijo de Dios, glorificamos al Padre. Y el Padre manifiesta su poder glorificando a su Hijo en nosotros y manifestando el poder de su Santo Espíritu en nosotros, para que también nosotros reflejemos a Cristo, reflejemos el camino, y muchos otros que están en tiniebla, porque reflejamos su luz. Muchos otros que están en tiniebla, reflejamos su luz, la luz de Dios por medio de su palabra, que es una lámpara que ilumina, para que vengan a Cristo, al camino de la salvación, para que puedan ser salvas sus almas de en medio de esta mala y perversa generación de este último tiempo. Escucho a una hermana en Cristo decir, estoy bien en mi casa. Cada vez que salgo un poco de mi casa y voy a otros lugares y miro a mi alrededor, de verdad, solo veo inmoralidades. De verdad veo cosas que no puedo creer. Y claro, estamos rodeados de todo eso. Estamos rodeados de gente idólatra, de gente incrédula, de gente que con sus actos sirve al príncipe de este mundo. Estamos rodeados de maldad. Estamos como en el desierto, rodeados de escorpiones y de serpientes venenosas, malignas. Y no son las personas, sino los demonios que viven en las personas que son incrédulas a Dios, que son incrédulas a Cristo. Son demonios, hermano, que viven en ellos. Ellos son esclavos. Ellos ni siquiera saben cómo el maligno los usa, pero nos rodean. Y nosotros, hermanos, debemos entender que estamos en medio de una batalla espiritual, en medio de una lucha espiritual todos los días, y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra hombre alguno de carne y de sangre. Es contra principados, como dice Efesios capítulo 6, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, ejércitos de demonios guiados por Satanás el diablo. Que el Señor te reprenda, Satanás, en el lugar que te halles, y que toda fortaleza del diablo se rompa por la unción del Espíritu Santo, que todo yugo se pudra por la unción del Espíritu Santo, que todo cautivo sea liberado y que toda legión demoníaca sea reprendida en el nombre de Jesús y destruida toda fortaleza del maligno, para la gloria del Padre, por el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque a eso apareció el Hijo de Dios, a destruir toda obra del diablo. Bendito sea el Rey. Aquí dice el Señor, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de un falso Dios. Tengo reservas 7,000 hombres escogidos por gracia. Cuando dice hombre, debe usted entender que siempre en el pueblo de Dios se consideraban los hombres, no se consideraban los ancianos, las mujeres ni los niños. Si alguno de estos hombres es un hombre que tiene familia, bueno, hay una multiplicación de panes y peces ahí, como los 5,000 que fueron alimentados por los panes y peces, y dijo 5,000 hombres, pero era contando solo hombres, no mujeres, ancianos y niños. Así que este número de 7,000 puede multiplicarse al menos por 4, y bueno, seríamos más. Y si Dios guardó a 7,000 hombres en el tiempo de Elías, dice,
Y esto es maravilloso, y esto es gloria, y esto es promesa de Dios. Romanos 11:5. Así que, así también aún en este tiempo postrero, final, ha quedado, Dios se ha guardado un remanente escogido por gracia. Un remanente, hermanos. Un pueblo. Un pueblo que es escogido por gracia. Y esto nos alienta a entender, como Elías debió entender, que no estaba solo en este mundo, que no era el único profeta de Dios, que Dios tenía su reserva, que Dios siempre ha tenido su reserva, y que esos hombres, esos hijos de Dios, reservados por Dios, preparados por Dios en el desierto, ejercitados en las luchas espirituales para llevar al pueblo de Dios a una victoria final, que en este caso con nosotros será el arrebatamiento de la iglesia santificada por la palabra de Dios. Bendito sea el Rey. Me he reservado 7,000 hombres que no han